La Iglesia Cristiana Bethesda te da la más cordial bienvenida y te invita a escuchar el mensaje pastoral del día de hoy. Es nuestra oración que tu corazón sea fortalecido y edificado a través de la palabra de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 34, 18, dice así: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hoy invitamos al Espíritu Santo y le damos la bienvenida a esta nuestra reunión. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Mueve el estanque en mi ser. Dile al Señor, úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence tus tinieblas con su luz. Dile, sé mi fuerza, sé mi fuerza, oh Jesús. Encuéntrame escondite. Alcánzame si huyo, oh Señor. Inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, derrama tu gloria. Ven, Señor, ven a mi casa. Oh, ven, Señor. Mira cómo dice, iglesia: te ama como padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie, con fuerza te busca para abrazarte, te envuelve en su amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste,
Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Hoy nuestros corazones están prestos para ti. Buenos días, hermanos, Dios me los bendiga. Es un placer saludarles a través de este medio. Esperamos que sigan pasando bien en cuarentena. Reciban saludos de mi esposa, la pastora Arelis, y de Efraín. Hoy estamos en nuestras casas y esperamos que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes un versículo de la palabra que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hoy quiero hablarles sobre el tema la tristeza según Dios. Si yo le preguntara a todos ustedes si alguna vez han estado tristes, seguro que la respuesta sería afirmativa, porque en un momento dado hemos pasado por tristeza y esa produce dolor en nuestro ánimo, en nuestras emociones, en nuestra alma. Y por eso es muy importante saber cómo tratar la tristeza. Aquí el pasaje bíblico nos habla que la iglesia de Corinto había pasado por momentos de tristeza porque el apóstol Pablo le había corregido algunas faltas que estaban cometiendo. Y esa corrección trajo profunda tristeza a los hermanos de Corinto. Muchas veces nosotros pasamos por tristeza cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos el trabajo, cuando la economía no está mejor para nuestras vidas. Entonces esos momentos nos llenan de dolor, de angustia, de tristeza, de desánimo. Y hoy, cuando estamos padeciendo esta epidemia que ha tomado en cuenta a muchas naciones, donde se ha proliferado por muchos pueblos, por muchas ciudades, causa tristeza en nuestras vidas, causa tristeza las noticias que nos dicen que no se puede parar esta pandemia, que no hay todavía la vacuna ni un tratamiento efectivo para sanar a los enfermos. Causa tristeza al ver tantos cadáveres amontonados en las calles de Guayaquil a causa de esta enfermedad. Causa tristeza cuando familiares no pueden ver sus deudos, sus personas que han perdido y no le pueden dar cristiana sepultura. Todo eso causa tristeza en nuestras vidas. Inclusive los mismos doctores se ven impotentes ante la enfermedad. Hemos visto videos como lloran los médicos porque no pueden tratar, no pueden darle una solución a este problema. También los presidentes, los gobernantes, algunos han acudido a Dios porque no tienen recursos para darle un mejor tratamiento a esta enfermedad. Todo eso causa tristeza en nuestras vidas. Ahora, me llama la atención que este versículo de la palabra nos presentan dos alternativas o maneras de canalizar la tristeza. El versículo dice la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. Hay dos alternativas bien claras, bien precisas en este versículo. Y quiero hablarles primero de la tristeza según el mundo. ¿Cómo la enfoca el mundo? ¿Cuál es el enfoque que se le da a la tristeza? Según la palabra de nuestro Dios, el enfoque que se le da es en sí mismo. La persona se enfoca en sí mismo, pensando que puede resolver su problema, que puede salir de ella por sus propios medios. El hombre quiere darle solución por sí mismo, con su egoísmo, con su orgullo, con su soberbia.
Se siente arrogante, pensando que él puede resolver el problema. Entonces ese es el enfoque que le da, resolviendo él su propia tristeza. Y eso causa en su vida un dolor. Hay un tipo de dolor que causa la tristeza, y según el mundo el dolor es remordimiento, que significa sentimiento de culpabilidad. Y pongo como ejemplo a Judas Iscariote, cuando planificó vender al Señor por 30 piezas de plata. Dice la Escritura que él vendió al Señor, hizo el trámite con los judíos, con los sumos sacerdotes de aquella época, pero luego sintió mucho remordimiento. No sintió el deseo de arrepentirse, sino un sentimiento de culpa que lo llevó a una tristeza profunda. Y por eso él, aunque quizás visiblemente, exteriormente se veía bien, por dentro llevaba ese sentimiento de culpa. Y eso influyó en su estado relacional. Fíjese que Judas pertenecía al grupo de los 12 discípulos, pero luego que comete este error, él comenzó a separarse. Nunca más se reunió con su equipo, con su grupo. Hubo alejamiento hasta su muerte. Por eso es que la tristeza causa en nuestra relación separación, alejamiento y muerte. El estado emocional, también vemos que Judas sentía un peso, algo allí en su conciencia, lo que se llama el peso de conciencia, el peso por su pecado. Nunca se arrepintió de él, y por eso cada día se sentía retraído hasta que llegó el momento de quitarse la vida. Apareció solo, ahorcado, porque la tristeza lo llevó a la muerte. La tristeza, según el mundo, produce muerte. ¿Y cuáles son los resultados de la persona que vive en tristeza profunda? ¿Cuáles son las evidencias? Cada día se perjudica a sí mismo. Cada día se siente hundido, como dice algunos salmos, en su pozo de desesperación, en su lodo cenagoso. Cada día se va hundiendo más. Y no solamente se perjudica a sí mismo, sino que también perjudica a los demás. Es la persona que critica, que murmura, que descalifica a los demás. Y se convierte en un resentido social. Hay resentimiento en su vida. Yo me acuerdo hace años atrás, cuando teníamos los niños pequeños, que mi suegra, Cruz Rojas, cuando los niños se molestaban, lloraban por cualquier problema, ella le decía: ¿quién te quitó su mapire? ¿Quién te ha quitado el mapire? Y el mapire significa un bolsito que cargan los indios o los indígenas con algunas previsiones allí, algunas provisiones. Y ella quería decirle que al niño se le había quitado algo. Y yo quiero decirles que hay muchas personas resentidas. La tristeza lo ha llevado a resentimientos, que se sienten que no tienen su mapire, que han perdido sus derechos, que alguien les quitó las riquezas, que alguien les quitó lo que ellos tenían por herencia. Y andan resentidos, culpando a los demás. Inclusive culpan a Dios de su tristeza, de sus dolores, de sus angustias. Dicen: Dios es el culpable de mi situación. Dios es el culpable de que yo esté pasando por tal problema, por tal dificultad. Entonces se convierten en resentidos sociales. Ahora, quiero hablarles de la tristeza según Dios. Es muy diferente cuando se le da el tratamiento según Dios. Según la palabra de nuestro Dios, la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Y el enfoque que se le da está basado en Dios. La persona reconoce su fragilidad. El ser humano, por naturaleza,
es frágil, es vulnerable. Fíjese que una molécula que está formada de proteínas, con una piel muy fina de grasa, tiene el mundo patas para arriba. Tiene el mundo trastornado. Nos tiene en casa todo el mundo. Estamos confinados en nuestras casas porque esta molécula nos puede afectar a nuestras vidas, nos puede dañar, nos puede enfermar. Por eso el hombre es frágil y a veces no reconocemos. El orgullo, la soberbia no permite que el hombre reconozca su fragilidad, reconozca que es vulnerable. Y cuando reconocemos que somos vulnerables, que somos frágiles, entonces acudimos a Dios y nos humillamos ante su presencia. Reconocemos que estamos en un momento duro, en un momento triste, en un momento difícil. Entonces nos volvemos a Dios y Dios allí empieza a trabajar con nosotros. Por eso ya el tipo de dolor que sentimos ya no es remordimiento, sino el dolor que nos lleva a reconocer nuestra falta, a sentir dolor porque hemos ofendido a Dios con nuestros pecados, con nuestra soberbia, con nuestra rebeldía, con nuestra prepotencia. Allí ese dolor nos lleva a Dios y nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestra tristeza, por nuestro pecado. Y allí comienza Dios a darnos el arrepentimiento, que significa cambio de vida, cambio de dirección. Cuando nos arrepentimos, comenzamos una nueva vida en Cristo. Dice la Escritura que el Señor cambia el dolor en gozo, cambia la tristeza en alegría, porque comienza a operar el nuevo nacimiento, comienza a operar una nueva vida en Cristo Jesús. Y nuestro estado relacional cambia también. Mientras la tristeza según el mundo trae separación, alejamiento y muerte, la tristeza según Dios trae arrepentimiento para salvación. El Señor nos da salvación y tenemos comunión con Él. Tenemos conexión con Dios. Y no solamente verticalmente con Dios, sino también con nuestros hermanos, con la sociedad. Nos integramos, buscamos la unidad. Y también trae gozo y alegría a nuestras vidas. Yo creo que todos nosotros como cristianos estamos anhelando volver a la iglesia para tener comunión con los hermanos, para integrarnos a la unidad. Eso hace falta para compartir el gozo, para compartir la alegría, porque eso es lo que da Dios. Dios quita la tristeza, quita el dolor, quita la angustia e imparte gozo y alegría a nuestras vidas. Y cambia nuestro estado emocional. Antes sentíamos el peso del pecado, el peso de conciencia. Ahora no, el Señor se llevó ese peso. El Señor en la cruz del Calvario nos limpió con su sangre de todo pecado. El pecado pesa. Y después que hemos sido limpios por la sangre de Jesucristo, lo que sentimos es alivio y paz en nuestras almas. Sentimos una satisfacción porque ya tenemos a Dios como Padre y Él se compadece de nosotros. Más bien tenemos el deseo de compartir ese gozo, de compartir esa alegría con muchas personas que no tienen a Cristo. Por eso nuestro estado emocional ya hay un alivio, una paz en nuestras vidas. Por eso dice la Escritura que cuando el Señor quita nuestro pecado, hay descanso para nuestras almas. Y gracias damos al Señor que Él nos ha quitado el pecado, nos ha quitado la tristeza y ha impartido en nosotros paz, gozo y alegría. Y como resultados tenemos que ese resultado del arrepentimiento, de la salvación, nos lleva a servir al Señor con gozo. Hay un deseo de servirle a Dios porque estamos agradecidos, porque el Señor perdonó nuestros pecados, porque el Señor nos limpió con su sangre. Ahora queremos servirle. Nos ponemos en las manos del Señor como instrumento
para bendición a otros, para bendecir a otros. Y ya no hay resentimiento en nuestras vidas, sino que comenzamos a dar fruto para Dios. Comenzamos a ayudar al prójimo. Nos preocupamos por aquellos que están sufriendo. Nos preocupamos por aquellos que están pasando por problemas, por dificultades. Y siempre habrá una palabra en nuestras bocas para dar ánimo, para dar paz, para dar alegría, para dar palabras de consolación a aquellos que están pasando por tristeza y por dolores y angustias. Por eso, mi amado hermano, mi amado amigo que me está escuchando, ¿cómo está canalizando usted su tristeza? ¿La está canalizando según el mundo o según Dios? Es la pregunta que tenemos que hacernos, porque quiero decirles que todos nosotros, cristianos y no cristianos, estamos pasando por una prueba, por un examen que nos la está haciendo el Todopoderoso, para ver cómo responderemos nosotros. Qué bueno puede salir de nosotros en esta prueba, en este examen. ¿Pasaremos la prueba? ¿Pasaremos el examen? Depende de cómo usted canaliza sus emociones. En este caso, la tristeza. Si usted sigue canalizando su tristeza con rabia, con dolor, con angustia, con remordimiento, pasará la pandemia, pero usted seguirá siendo el mismo. No habrá cambios. El examen de Dios, que esta pandemia, no la pasaremos, porque usted sigue haciendo las mismas cosas. Inclusive puede ser que esta tristeza lo lleve a la muerte, porque la tristeza puede ser de bendición o puede ser de muerte. La tristeza nos puede catapultar para el bien o nos puede sepultar para el mal. Usted tiene en sus manos las dos alternativas, según el mundo o según Dios. Si seguimos canalizando la tristeza según Dios, Él nos dará la salvación, nos humillamos, buscamos el perdón y por ende el arrepentimiento que nos dará salvación, gozo, armonía, deseos de compartir y dar fruto para Dios. Por eso yo le recomiendo que esa tristeza que usted siente por todo lo que está pasando en este mundo, usted la canalice según Dios y verá resultados efectivos para su vida. Su vida será otra, porque dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, el Señor toma el control de su vida, las cosas que no sirven nos apartamos de ellas y el Señor empieza a llenar nuestras vidas del fruto del Espíritu Santo. Por eso, qué importante es que usted pueda hoy decidir si su tristeza la canaliza el mundo o su tristeza la canaliza Dios. Y ya para terminar, quiero decirles que hubo un hombre que pasó por una profunda tristeza, pero en medio de ella se entregó en las manos del Padre Celestial y Dios le dio la victoria. Ese hombre se llamó Jesucristo. Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario, se sintió muy triste, cambió de semblante, reunió a sus 3 amigos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Yo quiero que me ayuden en oración, les decía el Señor a sus discípulos allí. Y se apartaron a un lugar para orar. Y dice la Escritura que mientras que Jesús oraba, vino un ángel y le fortaleció. Y oraba con tanta intensidad que su sudor eran gotas de sangre. Pero dice que allí se levantó fortalecido y afirmó su rostro y se fue a Jerusalén a entregar su vida por cada uno de nosotros. El Señor Jesús, como ser humano, pasó por tristeza, pero la venció, la puso en las manos del Señor, la puso en las manos del Padre Celestial
y el Padre Celestial le dio la victoria. Yo creo que de esta pandemia el Padre Celestial también nos dará la victoria. Por eso, mi amado amigo, mi amado hermano, hay tristeza en nuestras vidas, no la podemos negar, pero tenemos a un Dios que quiere bendecir nuestras vidas, que quiere canalizar nuestra tristeza e impartir gozo y alegría en nuestras vidas. Después de esta pandemia seremos diferentes. Ya las cosas no serán iguales como antes. Por eso se necesita que cada día nos pongamos en las manos del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero hacer 2 oraciones. La primera, la oración por la iglesia, por cada uno de sus miembros, por las familias cristianas, que nosotros nos mantengamos en las manos del Señor. No importa si pasamos por tristezas, por angustias, por tribulaciones, que no nos salgamos de las manos del Señor, que no nos soltemos de las manos de Dios, sino que el Señor siempre nos ayude, que el Señor siempre nos bendiga y nos dé la victoria en todo. Oremos al Señor. Si está allí en su grupo, con su familia, tómese de la mano. Y yo quiero hacer esta oración por la iglesia, que la iglesia no mengüe, que la iglesia no le dé lugar al mundo, sino que le dé lugar a Dios en este tiempo que nos ha tocado vivir. Oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor, que nos recuerda que tú estás con nosotros, oh Dios. Una vez más nos ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que pasamos por momentos difíciles, de tristeza, de angustia, pero nos aferramos a ti, Señor amado. Por eso pongo cada familia ante tu presencia, Señor. Cada cristiano, Dios mío, cada hombre, cada mujer de Dios, Señor, que siempre sienta su presencia, que siempre esté contigo, Señor amado. Fortalécelos ahora, Padre amado. Guárdalos de todo mal, Señor. Bendíceles espiritualmente y económicamente, Señor. Ayúdalos a seguir perseverando en medio de la crisis, oh Dios, porque confiamos en ti, Señor. Imparte gozo, imparte alegría en cada vida, en cada corazón, en cada familia. Aquellos que están pasando por momentos difíciles, que quizás están enfermos, Señor, sánales, Padre amado, y dales la victoria en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cada hogar es tuyo, Señor. Por eso, Dios mío, te alabamos. Tú eres el más importante en nuestras vidas. A ti te damos la gloria, la honra y el poder. Amén y amén. Ahora quiero orar por los amigos que quizás me están viendo también por este medio. Quizás en estos momentos esté pasando por alguna tristeza, por algún dolor, por alguna angustia. Yo quiero que usted hoy se ponga en las manos del Señor. Yo le garantizo que si se pone en las manos del Señor, el Señor también te dará la victoria. Por eso oro a favor de usted, a favor de su familia, para que Dios le bendiga y que esta tristeza, según Dios, produzca en tu vida arrepentimiento, salvación, vida eterna en su corazón. Oremos por los amigos. Padre, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por cada amigo que me está escuchando, Padre amado. Te damos gracias por su vida, mi Dios. Quizás esté pasando por una etapa de tristeza, de dolor, de angustia. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú trates en su corazón con él, Padre. Quita todo remordimiento. Oh Señor, cambia el remordimiento en arrepentimiento, que Él pueda reconocer su falta, sus pecados y volverse a ti, Señor amado. Guárdalo, Dios mío, de todo mal. Produzca un fruto de arrepentimiento en su corazón, en su alma, y que su nombre sea inscrito también en el libro de la vida. Señor, imparte gozo y alegría en su vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga, Dios les guarde.